Muy buenas noches para todos, saludos especial desde la casa Gualongo y Quesada a mis suscriptores y a los miembros de este grupo y a los que vean este video, buenas noches. Hoy 30 de agosto del 2020, domingo, ya después de las 10 de la noche desde acá, desde Villavicencio. Habla para ustedes Eduardo Alberto Gómez Moreno y como hablé el domingo pasado de los lazos que tiene la hispanidad con el catolicismo, ahora hablaré al revés, o mejor dicho, los lazos que tiene amarrados el catolicismo hacia España, o lo que le debe la fe católica a España, a pesar de que España pues le debe todo, en sí es su unidad y su forma de vida y de entender el globo, tanto actual como en la gran época que fue el imperio más grande, en su caída desde 1830, después de la pérdida de los grandes territorios de América y haberse quedado solo con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y después del desastre del 98, donde pierde esos territorios, hasta la actualidad, como España va tutelando la iglesia y va haciéndola como hoy la conocemos, completamente católica, pues sin España incluso el título estaría difícil de colocarlo. Entonces espero ser lo más breve posible y poderlo explicar de la mejor forma y de que sea agradable. Primero tenemos que entender que cuando España llega al Nuevo Mundo, a Filipinas, a Guam y al resto de territorios que llegará, algunos por pactos, como el caso de Japón o China. En el caso de China, por ejemplo, uno de los grandes personajes que se le permitió entrar a la ciudad prohibida antes de ser abierta después de la guerra del opio, solo se le permitió a 5 europeos entrar, y uno de estos fue el señor Diego de Pantoja, un sacerdote muy cerca de lo que hoy es Madrid. Pudo entrar a la ciudad prohibida, a Pekín de 1538, a llevar unas hermosas aves ornamentales cantoras que nosotros llamamos canarios, debido a que en China pues hay un presagio sobre los grillos, y incluso en una serie animada llamada Fa Mulan o Mulan, sale el grillito que acompaña a Mulan, que es un símbolo de buena suerte. Al conocer las aves cantoras que traían los españoles, los embajadores chinos permitieron que este señor, que era un sacerdote, viajara hasta la ciudad prohibida para poder llevar ese gran regalo que simbolizaba esta pequeña ave ornamental, que es el canario. Y este hombre tendría influencia en el idioma chino, introduciendo palabras y siendo el primer hombre que traduciría grandes escritos chinos al castellano, y de eso se pudieron traducir a otros idiomas. Pues otro personaje mítico se puede colocar, es el misionero más famoso de todos los tiempos, es el señor Francisco de Jasso y Azpilicueta, o Jasso, traduzcámoslo del francés al castellano como Javier. Entonces Francisco de Javier y Azpilicueta, un hombre de familia noble, nacido en Navarra, en el castillo de Javier, que es el misionero más famoso del mundo. Pues estuvo en Malindi, en Kenia, conocería el idioma de esta gente, después iría a Goa, a la India, y estaría en China y Japón, sobre todo en el último, en Zipango, que sería Japón. Sería el primer hombre occidental, como nosotros diríamos, que conoció Japón, conoció sus costumbres, comió sus guisos, vistió su ropa, conoció su costumbre, conoció sus dos alfabetos, su forma de escribir, su forma de comportamiento, y gracias a él los japoneses tienen incluso a este personaje en caricaturas modernas, donde lo nombran, como en Samurai Champloo, en Samurai X y en Inuyasha. También sale este personaje, que es visto como el gran hombre que trajo conocimiento y civilización al pueblo japonés, y unos grandes lazos de amistad entre la ciudad de Osaka y la provincia española de Navarra, que serían rotos después por las intromisiones comerciales holandesas y el comienzo
de las crucifixiones de los primeros grandes cristianos. Obviamente estos cristianos eran católicos y eran crucificados en representación y en ponencia a los comerciantes holandeses. Coloco estos dos personajes así sencillitos para que comprendamos el valor que tuvo España en esa transformación que tuvo la iglesia desde el siglo XVI o desde el siglo XV a nuestros días, que no solo le dio el carácter de universal porque creó un nuevo pensamiento universal, sino porque llegó a los confines de la tierra gracias a estos hombres que en muchas ocasiones, por ejemplo como el caso del sacerdote nacido en la Nueva España, pero en esa época territorio español, San Junípero Serra, sacrificaría su vida para salvar a unos indios habitantes de lo que hoy sería el distrito de Columbia, muy cerca a la ciudad de Washington, D.C., y este hombre sacrificaría su vida para salvar a estos indios y demostrando que tenía otro pensamiento, otra actitud y otra forma de ver el mundo muy diferente a la que daban el resto de imperios. Esto no quiere decir de ninguna forma que no hubiera sacerdotes malos o que no los hubiera habido en esa época, ni que no los haya ahora, ni que no los vaya a haber siglos después. Esto quiere decir que el carácter de esa iglesia fue un carácter unificador que permitió a blancos, negros, indios, polinesios y malayos, en caso de los filipinos, unirse bajo un carácter religioso, crear la primera gran civilización mestiza con un intercambio de productos, como ya estuve hablando de eso, entre todos estos territorios y poder generar una nueva cosmovisión del mundo donde todos, absolutamente todos, cabíamos respetando las generalidades y particulares de cada uno, como se ven en la actualidad, como la tienen los chamorranos en las islas de Guam o las islas Marianas y Carolinas, o como la tienen los filipinos en Asia, o como la tenemos cada uno de nosotros, que mantenemos algunas peculiaridades por la orografía, el distanciamiento que hemos tenido y la forma de vida que hemos engendrado durante la sucesión y el paso del tiempo. Pero esto sí, entendiendo siempre, como ya he dicho, y lo sigo sosteniendo, y el que tenga otra opinión y tenga argumentos puede darla, que es más, ni siquiera ni los próceres de la independencia, ni los que lucharon contra los próceres negaron esto. Todos los 700 millones de hispanos somos españoles, más lo que seamos. En el caso mío soy colombiano y español. Coloco español de primeras pues porque fue el carácter civilizador que nos dio, que nos unió y que nos hermana a más de 700 millones de personas en un sentimiento que el primero, por increíble que parezca, no es el idioma, sino es la religión. La religión fue la que permitió que antes de la independencia, menos de la población de América, mejor dicho, menos del 50% de la población americana antes de la independencia, hablara el castellano. Después el castellano se impuso en sangre y fuego por la independencia y por personas que llegaron después para unificar los territorios, y como el carácter religioso se iba perdiendo porque yo sé que esto no va a gustar, se iba liberalizando y también a protestantizando, la única forma que tuvieron para mantener los lazos de territorios en el mismo país, en las mismas repúblicas que se formaron, fue el carácter idiomático. Pero pues como es paradójico, en el territorio donde un poco de personas que no entienden la grandeza que tiene nuestro lenguaje, nuestro idioma español, que se vuelve español al llegar a América, y al llegar a África, y al llegar a Oceanía, y a Asia, pues este idioma que era castellano, cuando adquiere por ejemplo la palabra tiburón, jaguar, hamaca, carambolo, carabao,
Caribe, llama, alpaca, guajolote, pisco, tomate, aguacate, cacahuate, horchata, ñame, yuca y demás palabras indígenas, se vuelve español. Y esto permite a ese imperio integrar sociedades que nunca habían estado integradas. Como ya lo dije, las sociedades indígenas no estaban integradas ni siquiera en las extensiones geográficas que eran vecinas, muchísimo menos las sociedades integradas como lo pintan en la actualidad desde Argentina hasta Alaska. No, eso no es así. Es España la que trae el aguacate a América del Sur, es España la que trae la piña de las islas a tierra continental, pero es también la que lleva la yuca de América a Oceanía, Asia y hacia África, hacia la Guinea. Es también la que trae el plátano de las Islas Canarias a América. Es también la que trae una serie de culturas y de costumbres. En el caso del guajolote, pavo, pisco o gran monstruo que traduce su palabra, eso es lo que traduce guajolote. No es solo llevado a Europa, sino es llevado al resto del continente americano, a Oceanía, a Asia y a África, permitiendo pues salvar y unir poblaciones de forma amistosa. Esto, como ya dije, esto no quiere decir que todo fuera paz, amor y fraternidad, porque lastimosamente la humanidad nunca será así y nunca la podremos ver así, porque no es posible. Pues son seres humanos, cometen errores y en esos fallos pues estoy yo y están los que me escuchan y estarán los que me escuchen después de que parta de este espacio terrenal. Es por eso que la España del siglo XVI, XVII y XVIII fue vista por los ilustrados franceses, por los británicos y por los protestantes modernos de las iglesias cristianas reformadas como el principal chivo expiatorio y al monstruo que tenían que condenar, sin pararse a ver ni siquiera el Tribunal del Santo Oficio o la famosa Inquisición como fue, ni ninguno de los procesos españoles que llegarían a mostrarla que no es ese monstruo, que como ya dije se cometen errores, pero estos errores fueron de personas individuales y de leyes que al aplicarse se vieron pues sus falencias, como las existen hoy, como las existirán 5.000 años después. Entonces no es por defender, es como ya les dije desde un principio, siempre defenderé la verdad desde el punto más objetivo posible, sin salirme de ese ítem, de esa normativa, de esa moral. Intentaré siempre expresar esta idea. Entonces lo que permitió a estas poblaciones y civilizaciones unirse fue el carácter religioso, pues España llevaría las gallinas hasta las islas de Guadalcanal, donde se lucharon famosas batallas en la Segunda Guerra Mundial. Llevaría animales, exportaría pues religiosos y intentaría unir estas poblaciones como nunca se ha visto, llevando todos sus conocimientos civilizatorios europeos, los adquiridos en América, las costumbres adquiridas en estas tierras, y esparcirlas al resto, y tomar estas como propias y esparcirlas para generar un nuevo mundo. Por eso la faz de la tierra cambiaría no solo para España, sino para el globo con el descubrimiento europeo. Entonces pues siempre pues intento tomar siempre estas vertientes para que sean explicadas correctamente. Como ya expliqué, por ejemplo, en el caso de los negros, de los esclavos que llegaban generalmente por los portugueses, fueron los que trajeron las famosas gallinetas o gallinas de Guinea
América, y los primeros precursores de estos animales como animales domésticos fueron los primeros negros que adquirieron la libertad, y entre ellos está un negro de nombre Emilio, que no, como ya expliqué, no he encontrado nada más del sujeto, solo que se llamaba Emilio, nada más. Esto está en el Archivo General de las Indias, donde se muestra el nombre del hombre que trajo las gallinas africanas, que ese es el nombre que le daban los españoles a las gallinas que traían los esclavos que venían procedentes de la Guinea, de la Guinea portuguesa. No estoy diciendo que eso estuviera bien, sino que estoy contando un hecho que sucedió y cómo se llamaba. Esta cualidad se da específicamente por el carácter católico de España, y este carácter que tenía España llevar el Evangelio al resto del universo, porque creía ciegamente, ya no sí, sino los grandes pensadores que lo siguen habiendo en España. Está Miguel Ayuso o Alberto Barcena o Juan Manuel de Prada, que ellos pueden hablar mucho mejor que yo de este tema, que sería cómo ellos vieron una percusión culpable en la Iglesia en el siglo XIX sobre las pérdidas territoriales de lo que nosotros llamamos actualmente colonias, que eran los territorios ultramarinos españoles, que gozaban de voz, voto y de todos los derechos constituidos en la corona como súbditos y después como ciudadanos en la Constitución de Cádiz de 1812, que ya he explicado, firmadas por un hombre nacido en San José de Popayán, y su vicepresidente Ramón Pagó Guillarat, vicepresidente de la Regencia de Cádiz, nacidos en San Juan de Puerto Rico, en la actual isla de Puerto Rico. Engrampando que estas poblaciones llegaron a su cúspide cultural con la llegada de España, que tuvieron su mayor expansión territorial, por ejemplo en el caso del virreinato del Perú y de Chile. Y bueno, Perú, Chile y esto llegarían hasta la Polinesia, llegarían hasta la isla de Juan Fernández y todas estas posesiones españolas, gracias y nunca han vuelto a manejar gran extensión de territorio. No hemos podido volvernos a unir en un proyecto continental que por lo menos con una moneda y un idioma y una interacción permita mejorar la calidad de vida en la actualidad. Estoy hablando del 2020 en este caso, y que permita perdonar odios y resquemores y leyendas sobre uno y otro, como fue la guerra del Chaco, como fue la guerra del Guano, como fue la guerra donde Bolivia perdería su salida al Pacífico, perdería la región donde está la ciudad de Antofagasta, y permita a las poblaciones volver a vivir en la fraternidad que tuvieron con España, sin negar, como ya he dicho, vuelvo a repetirlo, que hubo cosas malas, hubo delitos, pero como ya les dije, ¿cómo se sabe que estos delitos y estas acciones fueron perdonadas? Porque mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres polinesias, mujeres filipinas y la gente en concreto en general se casó con ellas, se perdonó y se quedó en el olvido, porque estas sociedades, a diferencia de lo que se quiere pensar hoy, las personas normales olvidan y perdonan y continúan sus vidas de la mejor manera, intentando siempre mirar hacia adelante y progresar. Por eso coloco esto, porque el objetivo primordial mío es que se entienda el progreso como un avance, como mirar la historia para saber en qué paso nos equivocamos, devolvernos ese paso y volver a dar un paso que garantice a todas las poblaciones hispanas el resurgimiento de estas, el encumbramiento que tuvieron desde el ámbito comercial, que después espero que por lo menos este año alcance a hablar un poquito del Galeón de Manila
y las percusiones comerciales que tuvo España en Asia. Pero como este no es el tema, seguiré hablando. Y de que como muchos próceres de la independencia terminaron arrepentidos, bueno, algunos dicen que en la pobreza, pero he podido comprobar que no, pero sí se vieron arrepentidos. Por ejemplo, en el caso de Filipinas, el general Emilio Aguinaldo, después de que había perseguido españoles, que consiguió la independencia de Filipinas a la fuerza, dice unas palabras muy bonitas que les recomiendo que lo busquen, que están en castellano, no tienen que hablar tagalo, ni cebuano, ni chabacano. En el caso del chabacano, pues sí lo pueden entender fácilmente, en donde él en español pide perdón a Dios y a la Virgen María, porque él va a Nueva York y mira a una niña filipina de aproximadamente entre 8 a 12 años con un panfleto, con un cartel. Voy a poner así más o menos un cartel, pero no como este de la fecha, sino un cartelito así. Una niña de 12 años va a interpretar que yo tengo el pelo largo y que soy medio asiático. Y en ese papel le ponían un papel donde decía Hispanic y le pasaban a esa niña como si fuera un animal una banana. El general Emilio Aguinaldo, después de casi 50 años de la independencia de Filipinas, lloraba al ver a sus coterráneos humillados y por debajeados, y colocaría unas frases como estas: con España éramos súbditos, con España éramos miembros del Parlamento y de la sede del gobierno, con los estadounidenses somos simplemente mercancías o compradores de sus baratijas, o en el mejor estado, parias, pues nunca nos han vuelto ciudadanos de ningún estado y nunca nos han dado los derechos que con tanto sufrimiento adquirieron nuestros pobladores siendo parte de España. Me arrepiento y pido perdón, dice el señor Emilio Aguinaldo, por todos los males hechos por mí. Y lo podrán ver del señor Bolívar, y lo podrán ver del señor Manuel Belgrano, y lo podrán ver ¿cómo es que se llama? De Iturbide, y lo podrán ver de varios personajes donde ellos se culpan del sufrimiento de las poblaciones, de la riqueza que generaba España. Ellos no solo la dilapidan, sino que crean 14 estados, 13, 15, 16, 18, 22, donde ellos mismos se acusan de que estos estados no tienen ningún futuro, donde en el caso de Bolívar dice que lo mejor de América es emigrar e irse a otro territorio, donde todos los delitos de estos personajes fueron escondidos, maniqueados y ocultados para no ver los verdaderos personajes que eran, donde tenemos que pensar de verdad, hacer un análisis confianzudo de la historia y decir, bueno, cómo era el sistema español antes de la independencia y que ganamos. Ese sistema de verdad satisface los bienes generados por España. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que hoy se puede probar. España había dejado los territorios vicisitarios, mejor dicho, los territorios donde vivían poblaciones indígenas, y permitían que éstas sembraran y vivieran de ello, pues porque eran los principales pobladores, lo que sería hoy en Argentina San Luis de Tucumán y Bariloche, de ahí para abajo hacia la Patagonia, donde podían tener ganado y tener ciertos bienes y servicios, donde los españoles les daban prelación a esos productos para llevarlos al puerto de Buenos Aires y de aquí pues buscarle comercio hacia el resto del territorio español, incluyendo pues los restos de virreinatos del Perú y de el virreinato de la Nueva Granada, pues Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, o el virreinato de la Nueva España, o en algunas ocasiones a Filipinas. Y estos territorios hoy en día se sabe a ciencia cierta que pueden alimentar fácilmente a todo el resto de los territorios hispanos en maíz, trigo y carne,
de excelente calidad. Hoy, en la actualidad, Argentina y Chile tienen la capacidad de hacer un plan de esos. Con la separación, todos estos planes se van abajo. Cada uno creamos aduanas, dictadores, personajes buenos y malos en sus saberes, y un progreso nunca visto fue deteriorado en 200 años, con pequeños periodos de lucidez. En cada uno de los países hubo pequeños periodos de lucidez, pero que no han transformado en 200 años en gran bienestar general a la población. No quiero hablar del caso de Cuba o de Puerto Rico porque si no suelto una lágrima. En el caso de Cuba fue el territorio español más rico. El señor Evaristo Stenós, un negro que era el hombre más rico de Cuba, no era el hombre más rico de Cuba en 1890, era el hombre más rico de toda España en 1890. Y este hombre fue matado por la revolución Mambise porque los americanos no iban a permitir que un negro tuviera plata, derechos, libertad, y que fuera a decirle al resto de los negros en Estados Unidos que los negros también podían tener dinero. Por eso pagó con su vida. Y si voy a ver el resto de personajes, se van a encontrar con historias 70, 80 años antes, con la misma decisión de estos. Y yo les hago una pregunta a gente que me escucha y me mira. Hoy en día, que ha sido tan vilipendiada la iglesia, que muchos, incluso sacerdotes que están dentro de ella, no la defienden, sino permiten que la ataquen, que ataquen el proceso cultural que vivió España en el siglo XVI al siglo XVIII, el proceso más lustre del mundo, mejor dicho, que encumbró a los territorios hispanos por encima del resto del mundo, gracias a la labor evangelizadora y monumental de los sacerdotes españoles. Pues gracias a esos sacerdotes españoles, las gramáticas de todos los idiomas indígenas y la forma de vida que tienen hoy en día se debe gracias a ellos, gracias a que estos hombres fueron capaces de interactuar con ellos, no solo de interactuar, porque no era solo interactuar para evangelizarlos, no, era interactuar para cambiarles su forma de vida, para enseñarles un nuevo sistema de siembra, un nuevo sistema de producción agropecuaria, pecuaria, de un nuevo uso de la tierra, de un nuevo estilo de explotación incluso en las minas, al traer animales como los burros o los caballos de Potoca, que son unos caballos vascos pequeñitos pero de una fuerza monumental, que son incluso hoy en día considerados los ponis más fuertes del mundo. Permitió que las poblaciones americanas mejoraran su calidad de vida enormemente, que el progreso y las riquezas se quedaran en el mismo lugar, claro, beneficiando a España, porque tenemos que entender que en el proceso nadie va a beneficiar a una población ajena perjudicándose a sí misma, eso no puede ser, pero benefició a esas poblaciones. En el caso de los delitos de los personajes, espero el próximo domingo tenerles una historia muy simpática sobre los dos personajes, sobre José Carvajal y López Aguirre. Y una vez me comprometo que el próximo domingo hablaré de estos dos personajes. Ambos personajes fueron castigados por la corona española por sus delitos en contra de la población indígena. ¿Que hubieron delitos? Sí, porque ellos no podían detener a una persona antes de hacer un delito. Ni siquiera en Colombia, cuando estuvo Garavito, que violó más de 200 niños, lo pudieron detener, porque usted no puede detener a una persona antes de que haga un delito. En la actualidad, hace 500 años, en exploraciones donde los testigos eran 2 personas, 3 personas o ninguno, era completamente imposible detener eso. No estoy defendiendo la acción, estoy defendiendo la acción que tuvo la corona hacia las personas que cometieron esos delitos, que humillaron a las poblaciones y que recibieron un castigo en caso de ambos punitivos, donde fueron ambos condenados a pena de muerte por sus acciones en contra del débil y el indefenso. No como nos cita esa famosa leyenda negra que nadie castigaba y que la iglesia los bendecía y les permitía todos esos actos llenos de crueldad y maldad. Es más,
En los sacerdotes malos del siglo XVI nombraré al famoso Fray Bartolomé de las Casas, el hombre que en la brevísima historia de la destrucción de las Américas, viendo abusos y arbitrariedades de algunos españoles, eso sí tiene que haber sido, nunca nombró que españoles. Cuando la corona le citó en la controversia de Valladolid a nombrarlos, nunca dio nombres detallados de esas personas. Habló de haber visto 65 millones de poblaciones indígenas, cuando hoy se sabe que no podían ser 16 o 18 millones, nunca podían haber sido 16 millones, como ya lo expliqué, eso lo hicieron demógrafos alemanes, no propensos a defender a España. Dicen, no pudieron haber toda esa población porque la forma de vida y la cultura, es más, esa forma de vida y la forma de agricultura es la que se cree que no permitió que los mayas siguieran viviendo en lo que hoy conocemos como Yucatán y las selvas de Guatemala y Belice, porque para usted tener grandes poblaciones no solo tiene que tener agua, sino tierras fértiles, movimientos, todas estas cosas, y al usted no tener esa cantidad de circunstancias que permitan estas poblaciones, no se puede. Entonces, por los conocimientos que ellos tenían, no se podía más. Entonces, todas estas poblaciones se engrampan y se salvan gracias a esa labor católica hecha precisamente por los misioneros españoles que crean el salario, la forma de pago de pensiones, la forma de cómo estas poblaciones mejoren su vida. Esto no quiere decir que no hubieran atropellos, que no hubieran humillaciones, que no hubieran cosas malas hechas por españoles, pero que eran personas individuales, no la corona que venía el rey a azotarlos, o que el rey mandaba a azotar a un indio. No, eso no, ni siquiera el rey así lo quisiera hacer, no se permitía tal cosa. Es verdad que en el caso del cambio de corona de la Habsburga a la Borbona, se intentó colocar una mayor cantidad de funcionarios españoles y centralizar el poder, pero esto no se pudo, pues esta corona nunca llegó a este objetivo porque las mismas poblaciones declararon derechos que ya les había dado la corona española. ¿Cómo cuáles eran esos derechos? El derecho a unos bienes ya ganados por participaciones en guerras, mejor dicho, en ayudar a pacificar otros territorios, en ayudar a que estos territorios indígenas, en el caso por ejemplo de Colombia, que por ejemplo los indios de Caquesa, Cundinamarca, o el Zipa de Zipaquirá, ayudaron a los españoles a conquistar el resto de indios que pues que no miraban con agrado el control español, y los españoles en concesión a estos les permitieron unas tierras, unas leyes, unas convenciones que les permitían evolucionar siendo funcionarios españoles y permitiéndoles ciertas libertades como tener su propio idioma, tener su propio cabildo, que ahora que tanto se habla de cabildos, tener su propio cabildo, que eso es una función española, para todos los indigenistas era una función española. Esas funciones les permitían a los indios tener cartas directas con el rey de España, fuera el que fuera, y estas leyes permitían también, en el caso, por ejemplo, del Palenque, San Basilio de Palenque, a 12 kilómetros de la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, tener un hombre, un representante, que fuera a la ciudad de Cartagena, al cabildo de Cartagena, con voz y voto, previendo las necesidades que tenía el pueblo palenquero hacia su majestad católica. Como ya expliqué, es verdad que una lucha de los negros bozales o cimarrones contra los españoles, pero después estos negros serían fundamentales para la defensa de Cartagena de 1741,
serían fundamentales en el ataque del conde de Amiens a Cartagena, serían fundamentales en las exploraciones de los llanos y de las tierras que hoy presiden el departamento de Córdoba, sobre la margen del río Sinú, sobre varias márgenes, sobre las márgenes de los ríos en el Valle del Cauca y Chocó, en el Patía, en el Baudó, en el San Jorge. Y estos hombres pues obtendrían unos bienes y unos servicios gracias a su lealtad con España. España les concedería unas tierras donde ellos tendrían derecho a progresar, a tener una familia, a que se les respetara su propiedad privada y a que pudieran vivir. Y todos estos derechos, todos de los que estoy hablando, todos se los dieron gracias a las órdenes misioneras de sacerdotes españoles que se adelantaron por lo menos 500 años al resto, no de América ni de Europa, de todo el planeta. Pues hoy el planeta entero, en grito unísono, grita por hermandad entre pueblos, por la defensa del más afligido. Esta fue la misión que hicieron los conquistadores y los misioneros que les acompañaron desde la llegada de Colón hasta incluso ya después de su marcha en 1823 a 1825 de la gran parte continental americana. ¿Por qué coloco esto a colación? ¿Por qué lo recuerdo? Como dije atrás, hablé de los lazos que tiene España con el catolicismo. Cuando hablo de España, hablo de todo el territorio del antiguo imperio español. Y ahora lo que le debe la Iglesia a España, todas estas funciones que estoy diciendo, las hizo España. Gracias a esos sacerdotes, tuvo grandes sacerdotes, en el caso de San Martín de Porres, de Martín de Porras. Porres es porque la A y la E en cursiva se parecen, entonces el apellido era Porras y se escribió en cursiva y parece que fuera E, pero el apellido es Porras. Martín de Porras se le ofreció en su época ser tanto arzobispo como de Ciudad de México, que era el territorio más rico de todo el mundo hispano, y de Madrid. Ambas veces se negó, una porque su mamá estaba viva y como hombre soltero pues lo más importante para un hombre soltero es su madre, y la segunda porque ya estaba muy viejo y ya no le importaba salir de su amada Limatambo. Todo esto se debe a ese carácter unificador que se da gracias al concepto de esos sacerdotes que fueron capaces no solo de hablar de poblaciones como se hace hoy en día, cuando la izquierda o todo este progresismo habla de los indígenas y habla de no sé qué y habla, pero jamás hicieron la obra de estos hombres que fueron capaces no solo de hablar, sino de mezclarse con sus vidas, comer lo que comían. Muchas veces a los sacerdotes, por ejemplo en Venezuela, en Coro, les costaba la vida pues porque los indios caribes de Venezuela lo que preferían comer eran negros y sacerdotes, y muchos negros y sacerdotes pagaron con su vida el intento de acercamiento a estas poblaciones con ellos, pero al final también estos indígenas y los españoles, que ambos se habían hecho cosas malas, se perdonaron, vivieron y fomentaron una nueva forma de vida. Esto, como yo lo dije desde un principio, esto no es en contra de ninguna población indígena, sería una falta de respeto de mi parte, ni tampoco de los negros, ni muchísimo menos de los blancos, sino es el contar el contexto cultural que se da en este mestizaje único, que como todo tiene luces, tiene virtudes y tiene cosas horribles, y una cosa horrible es esta. Pero estos sacerdotes fueron capaces no solo de aprenderse los idiomas indígenas, sino ver qué
les faltaba a ellos, qué necesitaban, fuera de la evolución religiosa que necesitaban. Como ya expliqué antes, lo que no les permitía a muchos indígenas era avanzar, era su propia religión. Entonces, para poder avanzar necesitaron un progreso cultural que se da desde el cambio religioso hasta el cambio cultural que da precisamente este ítem religioso. Ya para no hostigarlos más, como les dije, les dejo con una pequeña reflexión. Háganse una pregunta, pero contéstenla. Si quieren preguntarme, pregunten tranquilos. ¿Qué cree que sería el mundo hispano si siguiera unido? ¿En qué estatus estaríamos? ¿Qué nivel cultural, potencial religioso seguiríamos? ¿Qué fuéramos podido evitar? ¿Y qué no hubiera sucedido? Claro, como sabemos, especular sobre hechos ya sucedidos es muy fácil. Por ejemplo, como ahorita con el cuento de la pandemia del COVID-19. Acá en Colombia, hablo de Colombia, no sé, el resto de territorios he preguntado a algunos amigos de otro lado, pero por ejemplo acá en Colombia se tomó el aislamiento preventivo más de 5 meses y, por apenas 18.300 muertos, creo 18.300 algo de muertos. Y en Colombia pues mueren más de 400.000 al año, lo que podemos definir que en 6 meses pues mueren más de 200.000 personas. Y que por ni siquiera por 20.000, que ni siquiera son el porcentaje de los que mueren en un mes normal en Colombia, estas medidas impositivas terminaron siendo el acabose no solo de la economía, como ya dije, sino de las libertades mínimas de las sociedades, y terminamos sometidos a un ultraje de todas las libertades mínimas. Creo que este domingo, ya en 15 días, transmitiré desde la ciudad capital. Espero que las diligencias que tengo que hacer en Bogotá no sean tan demoradas. Agradezco enormemente a todos los que se suscriben, a los que le dan like, lo comparten con sus redes sociales, con sus amigos y con los demás. Les deseo muchísimas gracias. Lo mejor de este mes para mis compatriotas que tienen que salir a laborar. Espero que podamos recuperar un poco de la vida perdida en 6 meses. Espero que a pesar de que no compartan mi opinión, si no la comparten en ningún aspecto, lo digan, ya saben, sin ninguna grosería. Y no me queda más que desearles de verdad que enormes gracias. Gracias a la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Gracias a todos ustedes por permitirme otra vez poder subir un video más. Y gracias a las personas que miran mis videos, a pesar de que lo hago de forma lúdica y entretenida, lo hago siempre buscando que todos tengan un conocimiento claro y explícito. Muchísimas gracias.